Aquí comienza El Humano Porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. El Humano Porvenir, salud, producción agroalimentaria, ambiente y energía. Una hora de noticias, reflexiones y fundamentos acerca de lo que se sabe, se puede saber, lo que se hace y lo que se puede hacer. El Humano Porvenir. Allá vamos. Bienvenidos al segundo capítulo de El Humano Porvenir. O mejor dicho, gracias por bienvenirnos con este segundo capítulo. Esta vez nos internaremos un poco más en el territorio de la producción agroalimentaria, en el de la agricultura más precisamente, y también en el de la cuestión energética. Estamos todavía en una etapa de presentaciones generales. En el capítulo anterior nos detuvimos en la cuestión ambiental y en una introducción al cuidado de la productividad de los suelos. Y aquí estamos hoy, ya situados entre el suelo y el cielo, casi digo entre el cielo y el infierno, pero preferimos mantener nuestro fundado optimismo. ¿Por qué digo esto? Porque el panorama de la realidad en esos dos aspectos cruciales, y no solamente para la agricultura, visto sin necedades, es, por decirlo de alguna manera no apocalíptica, por lo menos desafiante. Nuestro optimismo se basa, ya lo dijimos, en que hay cómo perfeccionar nuestro desempeño en esta deriva de la civilización, una deriva en la que todos, ricos, pobres, humildes y poderosos, aunque con distinto nivel de riesgo cada uno, estamos todos involucrados. Ahora, pregunta: ¿en qué horizonte temporal proyectamos nuestro humano porvenir? Sería muy difícil desprenderse de la mirada instintiva, esa de cada uno, en la que uno cifra ese horizonte en la escala de nuestra existencia personal. Pero también están los hijos y los hijos de los hijos, propios y ajenos, que nos abren una nueva perspectiva. El horizonte mayor, el lejano, ya lo sabemos, se construye paso a paso. La cuestión consiste, por lo tanto, en no dejar de ir haciendo. Hay ande, hay enque y hay conque. Dicho no en quichua, sino en tucumano básico. Ande es dónde, y dónde, no importa en qué lugar del planeta te encuentres, es siempre acá, en el territorio de cada uno. ¿Hay en qué? Sí. ¿Hay en qué poner la acción? Siempre, y en orden de prioridades. ¿Y hay con qué? Con lo que hoy se sabe, se hace y se puede hacer. Desde aquí entonces, estos recorridos por el conocimiento científico y tecnológico disponible para atender cuestiones vitales como la producción de alimentos, la generación de energía, el cuidado del ambiente y el de nuestra salud. Mi nombre es Julio Ferdman y esta es una propuesta de Imaginaria Producciones en coproducción con Radio Universidad de Tucumán. Bienvenida, bienvenido a El Humano Porvenir. Allá vamos. Bueno, y a propósito del tiempo de nosotros mismos, comencemos por atender lo que en general tendríamos que atender en primer lugar. Hablemos un poco respecto del cuidado de nuestra salud. Me parece que ahí están esas famosas interferencias en la onda de Radio Universidad. ¿Quién hay? ¿Quién está? ¿Quién hay? ¿Hola? Julio, soy yo. Lo sospeché desde un principio. ¿Cómo anda, doña Onírica? ¿Qué dice usted? Yo de lo más bien. Escuché salud y bueno, ya sabes, me interesa.
Pues, ¿vos cómo andas? Ah, muy bien, gracias. Acá, arrancando con el segundo capítulo. Oiga, dígame, ¿la salud es el único tema que le interesa de todo lo que tratamos acá? No, no es eso, al revés. Es que si piensas en la salud, los demás temas se vuelven interesantes. ¿Me comprendes? Sí, la entiendo. Tiene razón. Y a propósito, ¿qué le parece si saludamos a la doctora Miriam Greenblatt, que ya tenemos en línea? ¿Se queda? Claro, mirá la pregunta que me haces. Bueno, no me empieces a retar de entrada. Bueno, dale, Julito, no te demores, no la tengas esperando. Miriam Greenblatt, ¿cómo andamos? Pues yo ando muy bien. ¿Y vos cómo andás? Muy bien, acá estamos con doña Onírica, listos para comenzar esta charla y me parece que esta señora tiene algo para preguntar. Hola Miriam, ¿cómo andas vos? Muy bien, doña Onírica. ¿Y usted cómo anda hoy? Muy bien, muy bien. Estaba conversando aquí con Julito, y de que está empezando a llover seguido y está empezando a refrescar. Y yo te quería hacer una pregunta con ese motivo, porque mira, las madres andan detrás de los chicos en la calle diciendo, ponete el saquito, ponete el pulovercito, ponete la camiseta, y todo el tiempo, toda la hora. Entonces yo pregunto, si te enfrías, ¿te resfrías? No, doña Onírica. Para resfriarse no alcanza con solo tomar frío. Es un Ah, poquito más complicado que eso. ¿Quiere que le explique? sí, por favor, porque Ok. la gente me pregunta a mí y yo tengo que tener una respuesta también. Bueno, pues ahí vamos. Para resfriarnos, tienen que darse una combinación de factores, además del frío. Primero, tiene que estar presente el virus en el entorno. Segundo, que la persona, el individuo que se va a enfermar, sea vulnerable a ese virus. Y tercero, que las condiciones ambientales en que se encuentran las personas sean propicias para que se dé la infección. Ujú. Yo te lo voy a explicar de a poquito todo para que usted me entienda. Y a poquito. De a poquito. Los resfríos, empezando, pertenecen al grupo de las enfermedades que se llaman infecciosas. Es decir, que son trastornos de la salud que están provocados por agentes patógenos como los virus, las bacterias y los hongos. Los resfríos específicamente están producidos por virus. ¿Y qué son los virus? Pues los virus son organismos vivos muy elementales, muy básicos, a los que lo único que les importa es reproducirse. Yo conozco muchos que andan en la misma situación. Sin comentarios por aquí. Entonces, Ok, pues entonces, ¿qué pasa? Los virus lo que quieren es reproducirse, pero no pueden hacerlo por sí solos porque no sobreviven solitos deambulando por ahí. Necesitan alojarse en las células de nuestro organismo, donde se aprovechan de la maquinaria celular y la utilizan para reproducirse. Esas células colonizadas por los virus ya no cumplen con sus funciones normales como parte de los órganos de nuestro cuerpo, porque todos nuestros órganos están formados por millones de células. Cuando la célula está colonizada por el virus, deja de pertenecer a ese conjunto sincrónico. Esa alteración es parte de la enfermedad y que puede ser más o menos grave. Los virus que producen los catarros son numerosísimos, más de 200. A muchos les gusta alojarse en las células de la nariz, que es más fría. ¿las células de qué? Perdón, disculpe. De la nariz. De la nariz. Ajá. ¿Por qué? Porque es más fría. La nariz tiene 2 a 4 grados menos que la temperatura del cuerpo. Ajá. Pero también se alojan en nuestro aparato respiratorio, que puede ser la parte alta o la parte baja del sistema respiratorio. Y por eso es que vamos a tener los distintos síntomas. A veces nos va a dar
laringitis, carraspera, pero también nos va a dar tos y hasta bronquitis. Los virus causan estos diferentes síntomas y pueden ser más o menos graves. Desde un resfrío común, ¿viste? Un poco de moco, una tosecita y más nada, hasta una gripe. Ah, o sea que la gripe es también un resfrío. Sí, es una infección respiratoria, que es básicamente lo que es un resfrío. Pero, a diferencia del resfrío común, la gripe es mucho más involucrado. Las personas cuando tienen gripe se sienten enfermas y puede ser muy grave la infección. Ahora bien, los síntomas dependen del tipo de virus, pero también dependen de qué tipo de resistencia o tolerancia que tiene la persona que es infectada por ese virus. A mí me gusta pensarlo siempre de modo de que se enferma el que puede, no el que quiere. Ahora, el estado general de la salud de la persona es muy importante en la forma en que va a interactuar con el virus. Y la posibilidad que alguien se contagie depende, que es lo que te estaba diciendo recién, de que si su cuerpo ha aprendido o no a defenderse de esa invasión. Si el individuo no tiene ninguna defensa contra ese virus, se dice que es vulnerable al mismo. Lo opuesto sería una persona inmune, por ejemplo, es resistente a los ataques de ese y de otros patógenos. Y a eso le llamamos inmunidad. ¿Y qué es eso? A ver cómo se lo explico. Los seres vivos aprenden a defenderse de muchos agentes patógenos presentes en nuestro entorno. En el ser humano, esta tarea la realiza nuestro sistema inmunológico, que consta de dos mecanismos principales. Uno inespecífico, que actúa primero, y otro específico, que entra en acción después de 2 a 3 días. ¿Qué es la inmunidad inespecífica, Miriam? Pues esa es la que engloba los diferentes mecanismos que se activan sin importar cuál germen nos afecta. En el caso de los resfríos, por ejemplo, nuestro cuerpo cuenta con una primera línea de defensa que bloquea a este tipo de virus. Es una capa de moco espesa que se encuentra en las vías respiratorias. Esta secreción, producida por las células del aparato respiratorio, captura los gérmenes y las partículas antes de que entren en contacto con el resto del organismo. Es un mecanismo natural que disminuye las infecciones respiratorias. Muy bien. Pero además, listo ante todo. Además de esta barrera de moco, las células de nuestras vías respiratorias están cubiertas de cilios, que son pelitos microscópicos. Es como una pelucita, que actúan como pequeñas escobas. Se mueven y lo mueven al moco y lo van moviendo y lo van arrastrando hacia afuera al moco con todas las partículas que tenga atrapadas. Y eso evita que los virus avancen hacia las partes más profundas del sistema respiratorio. Sin embargo, para que los cilios trabajen bien, necesitan calor y humedad. En invierno, ¿qué es lo que pasa? El aire está frío y muchas veces el mismo frío disminuye la humedad y esto hace que los cilios no se muevan adecuadamente. Además de los cilios y del moco, tenemos el tercer elemento, que es la fiebre. La fiebre actúa aumentando la temperatura del cuerpo y lo vuelve inhóspito para los virus estos del resfrío, que prefieren que el cuerpo esté más bien fresquecito. Ajá, entonces algo hace el frío, que no, hace algo el frío. Sí, pero es como le dije al principio, no es solo el frío solo no alcanza. Uno puede andar desabrigado en invierno, pero si el virus no está o uno ya estuvo expuesto y ya tiene inmunidad contra el virus, no te vas a enfermar. Qué bueno ese sistema.
Es bueno ese sistema, pero ese es el sistema de inmunidad inespecífica y falta que te explique un poquito sobre la inmunidad específica, que es el segundo mecanismo. Y ese se activa una vez que el virus logra entrar en nuestro cuerpo. El patógeno o agente invasor, el patógeno se le dice a los virus, a las bacterias, a los hongos, posee los llamados antígenos. Antígenos. An- Antígenos. Antígenos. Entonces, sí, los antígenos son unas moléculas que están sobre el virus que actúan como lanzas que atacan a las células de nuestro organismo. Ajá. Pero ¿qué pasa? Cuando los virus entran a nuestro cuerpo, se activa un grupo de células del sistema inmunológico que fabrican a la medida de esos antígenos unos compuestos que llamamos anticuerpos que son capaces de destruir al virus. Anticuerpos, antígenos y anticuerpos. Está clarito, Así es. está clarito. Una guerra se hace. Exactamente, es una guerra. Bueno, volviendo a su pregunta inicial, doña Onírica, diremos que para agarrarnos un resfrío u otra enfermedad infecciosa tiene que darse esos tres factores. La presencia de un patógeno, un medio ambiente en donde nos movemos que facilita el contagio y la vulnerabilidad o resistencia de las personas ante ese agente patógeno, que en el caso del resfrío es el virus. Estos tres elementos forman lo que se conoce como la triada ecológica. ¿La tirada de qué? No, tirada no, triada de tres. Triada. Tres factores. Tres factores. Triada. Bueno, Julito, ya he escuchado. Entonces, La triada ecológica es un modelo conceptual que resulta muy útil para comprender cómo se producen y cómo se pueden prevenir las enfermedades. Por ejemplo, con la pandemia del COVID, nosotros los individuos éramos todos vulnerables. El patógeno, el virus del COVID, era un virus nuevo, desconocido y muy agresivo, para el cual nuestro sistema inmunológico no estaba preparado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos mantuvimos distanciados de los infectados, usábamos mascarillas, se impusieron las cuarentenas. Todo eso fue dirigido a modificar el entorno que facilita el contagio. Cuidar mucho la higiene, que parte de la prevención fue una acción dirigida al virus. Pero en casos como estos, así como el de la gripe que hablamos hace un ratito, que es un resfrío que puede resultar grave también como el COVID, a nuestro sistema inmunológico hay que ayudarlo con las vacunas. Con las vacunas actuamos sobre el individuo, disminuyendo la vulnerabilidad. De esto de las vacunas vamos a hablar a lo largo de los diferentes episodios de este programa. ¿Le quedó claro, doña Onírica? mira, creo que sí. Ando con ganas de andar diciendo que la gente se vacune contra la gripe. ¿Vos te has vacunado, Julio? Yo ya estoy vacunado. Con la cepa última, porque como los virus cambian, se va actualizando la vacuna, ¿verdad, Miriam? ¿Verdad, Julio? Yo, por ejemplo, vivo en el hemisferio norte. Entonces yo me vacuné en septiembre del año pasado y cuando llegue septiembre de este año me voy a vacunar teniendo en cuenta las cepas que van a tener ustedes en Argentina de la gripe. Bueno, llegamos así al final de esta segunda entrega del segmento de salud del humano por venir. Te agradecemos mucho, doña Onírica y yo, de tu buena voluntad y tu buena disposición para explicarnos estas cosas. Será pues hasta la próxima semana. Dale. Hasta la próxima semana, Miriam, querida. Hasta la próxima semana, doña Onírica. Espero saludarla pronto. Bien, entonces, continuamos en el humano por venir, ahora a punto de internarnos en el territorio de las ciencias y las prácticas agroproductivas. Ya examinamos algunos conceptos básicos del uso del suelo que tanta importancia tiene, especialmente en el caso de la agricultura, y avanzaremos próximamente con las prácticas de las que se disponen, muchas ya en uso, para la conservación de su productividad. También profundizaremos en el examen de los componentes atmosféricos que determinan el clima, así como en la descripción,
los medios y la incidencia de las radiaciones solares en relación especialmente con lo que hoy se conoce como agricultura de precisión. Pero ahora, y a propósito de la salud, vamos a darle la bienvenida al doctor Daniel Plopper, quien nos ayudará a caracterizar el enfoque propio de la medicina de las plantas, la fitopatología. Vamos a aprovecharnos de la experiencia del Dr. Plopper, ya que en su trayectoria profesional durante alrededor de 50 años ha transitado largamente en el ecosistema de la agricultura, no solamente como investigador en laboratorios y en campo, sino como director técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán durante 21 años de esos 50. Lo consultamos para una primera definición de la disciplina en la que se ha doctorado, pero también por su testimonio acerca del progreso de la ciencia que interviene en la actividad en general. Bueno, yo quería empezar diciendo que la agricultura es quizás de las actividades humanas la más importante, porque tiene que ver con la alimentación, tiene que ver también con la energía y tiene que ver con solucionar algunos de los problemas ambientales que se le van planteando al hombre a raíz de otras actividades que desarrolla. Así que quiero decir, la agricultura es el centro de las actividades humanas. Y las plantas tienen todo un potencial productivo que ha ido evolucionando a lo largo de los años de domesticación, miles de años de domesticación, y tiene todo ese alto potencial que no siempre se puede lograr, nunca se puede lograr. Y esto tiene que ver con limitaciones ambientales, factores bióticos o abióticos, así que todo ese potencial productivo va siendo disminuido por distintas razones. Entre esos factores bióticos están lo que denominamos las enfermedades vegetales. Y las enfermedades vegetales son disfunciones de las funciones que lleva a cabo la planta, respiración, transpiración, almacenamiento en frutos, que es provocada por justamente agentes bióticos o abióticos. Tenemos las enfermedades infecciosas, que son causadas por hongos, bacterias, virus, lo mismo que le ocurre a los humanos, pero también tenemos una serie de enfermedades, lo que denominamos no infecciosas o fisiogénicas, que tienen que ver con efectos, por ejemplo, deficiencia de nutrientes, o algún problema de suelo, o temperaturas altas, o heladas, digamos, son problemas. Entonces, dentro de estas enfermedades que afectan a las plantas y que, repito, son las que van a limitar los aspectos productivos, la fitopatología es la rama de la disciplina de las ciencias agronómicas que estudia a las mismas, ¿no? Estudia los aspectos etiológicos, o sea, quiénes son los agentes que causan estas enfermedades, estudia su sintomatología, estudia cómo diagnosticarla, estudia también los métodos de control. O sea, es muy importante tener en cuenta que también que en las enfermedades, la fitopatología no va a estudiar una sola planta, sino en general nos interesan los cultivos, porque es una fitopatología aplicada a la producción agronómica. Entonces, la epidemiología vegetal o epifitiología, como le llamamos, es el estudio de cómo esas enfermedades progresan en los cultivos, en poblaciones de plantas, y son causadas por poblaciones de patógenos. Esto tiene mucha implicancia porque tiene que ver con la variabilidad de los cultivos, así como la variabilidad de los agentes patogénicos. También le pedimos al Dr. Plopper que nos brinde un panorama de la evolución de las ciencias y las tecnologías que concurren en auxilio de los avances continuos que con especial dinamismo ha encarado la agricultura a lo largo del tiempo. Bueno, al principio, digamos, estamos hablando década de 1970, el énfasis siempre ha sido en solucionar los problemas de plagas y de enfermedades mediante agroquímicos, fundamentalmente.
también a través de prácticas culturales y también buscando siempre mejorar las variedades incorporando la resistencia genética, ¿no? Muchas veces esto ha sido prueba y error, seleccionando dentro de poblaciones variables cuáles eran los genotipos que tenían mejor comportamiento, y haciendo los cruzamientos convencionales, y bueno, digamos, eso ha sido prácticamente hasta la década del 80, pero a partir justamente ya de esa revolución que se inició mucho antes, que es la revolución de los ácidos nucleicos, a partir del descubrimiento de la conformación del ADN por Watson y Crick allá por 1953, y después todo lo que implicó esa revolución de conocer la constitución de los cromosomas y de la doble hélice, permitió incorporar la biotecnología a pleno, ya digamos a partir de la década del 80, mediados de la década del 80, con métodos para establecer la secuencia de los genes exactamente, y por supuesto esto permitió avanzar en el caso del mejoramiento genético, fundamentalmente porque permitió incorporar la ingeniería genética a través de la transgénesis, o sea, incorporando genes de una especie a otra para poder encontrar mejor comportamiento agronómico o frente a plagas o enfermedades o malezas. Muchas veces estos cruzamientos se hacían, yo no digo a ciegas, porque se trataba de combinar y después elegir de la segregación o de la población variable que se genera a partir de esos cruzamientos, tratar de encontrar ahí al individuo que combine las características que nosotros deseamos. Con la ingeniería genética esto es mucho más preciso, y todavía más preciso ya en años más recientes con la edición génica, donde podemos entrar ahí sí realmente con hacer una cirugía fina y empezar a tocar bases específicas, y llamamos bases uno de los componentes del ADN. Entonces podemos tocar bases específicas de tal manera que esos genes produzcan otra cosa o no produzcan. Induzcan conductas defensivas o de resistencia en las plantas sanas, el objetivo, resistentes, tolerantes a ciertos productos de control de enfermedades y cada vez menos dependientes de insumos artificiales. Exactamente. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Exactamente. Y porque además, y en esta evolución que estamos hablando de lo que ha sido la investigación a lo largo de las décadas, el enfoque de la agronomía en años recientes tiene como pilar fundamental la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, económica, social, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, las producciones nuestras tienen que ser garantía de que no estamos afectando el medio ambiente. Por eso también ha ido evolucionando en los temas de agroquímicos, los temas de umbrales, o sea, no aplicar si no se supera un cierto umbral la plaga o la enfermedad que está presente. No aplicar productos químicos. No aplicar productos químicos, lógicamente. Y tratar de, también en años, en las últimas décadas, ya enfatizando en lo que son bioproductos o bioinsumos que llamamos, donde no tienen las mismas consecuencias en el ambiente que puede llegar a tener un agroquímico de síntesis. Bueno, vamos a hacer ahora una saludable pausa, después de la que vamos a volver con el doctor Plopper y su respuesta a una pregunta muy habitual. ¿Son seguros los productos transgénicos?
Bueno, seguimos en El Humano Porvenir conversando con el doctor Plopper. Ahora, para terminar con este segmento de esa charla, le preguntamos acerca de su opinión respecto de los productos transgénicos que tanta discusión han merecido. Digamos, yo considero que, primero, que todo producto transgénico que se libera al medio ambiente se lo hace luego de sufrir una exhaustiva inspección por parte de autoridades sanitarias y digamos regulatorias, ¿no? Porque en esto interviene, por ejemplo, en Argentina interviene el SENASA, interviene la CONAVIA, entonces, y se somete a los nuevos productos a exhaustivos exámenes. Y eso para demostrar que realmente los productos de esa modificación genética no tienen ningún impacto en la salud humana o en el ambiente. Entonces hay todo muchos años de estudio y de pruebas para demostrar y garantizar. Hasta aquí, y ya llevamos muchas décadas ya de más de 30 años de productos transgénicos, comenzando con cultivos como soja o maíz o algodón y otros, en donde no se ha demostrado absolutamente ningún impacto negativo. Creo que es muy importante hacer estos análisis porque, como hablábamos, al modificar una base o un gen, se corre lo que es el marco de lectura del ADN, y eso puede derivar en que en vez de una proteína se produzca otra, y eso puede llegar a tener un impacto. Pero, repito, no hay que tener ningún temor a los productos que se liberan porque ya han sufrido lo que se llama análisis de equivalencia. Entonces pueden demostrar, por ejemplo, en el caso de la soja, se puede demostrar que los productos que se generan a partir de la soja, digamos harina, aceite, al hacerle los análisis de equivalencia con los cultivares que no son transgénicos, no hay diferencia significativa. Lo que pasa es que a veces se dice, incorporamos un gen del pescado o de un pez o de otra especie en el genoma de un cultivo. En realidad, esos genes son secuencias de bases, y esas bases son las mismas bases que tienen los humanos, los ratones, los monos, los elefantes. Entonces estamos incorporando secuencias de genes, secuencias de bases. Esas secuencias de bases son capaces de generar una proteína. Entonces yo entiendo a veces la preocupación que pueden tener ciertos grupos de tener alguna prevención con respecto a productos transgénicos, pero si hay por atrás estudios que los fundamentan, y si estos productos transgénicos van a significar menor aplicación de pesticidas, por ejemplo, en el caso del maíz, que antes se llevaba una punta de pulverizaciones con insecticidas por el gusano barrenador, o el caso del picudo del algodón, lo mismo. Si eso va a significar menores aplicaciones de pesticidas, una mayor productividad, con lo cual vamos a estar dando respuesta a la demanda de alimentos de la población, entonces yo no entiendo a veces, digamos, no justifico esa prevención. Puedo entender que tengan esa prevención, pero si uno es capaz de demostrar lo beneficioso que puede tener estos nuevos cultivares, creo que está más o menos todo dicho. Comenzaremos ahora, en el último tramo del programa de hoy, con el examen de uno de los ejes temáticos al que todavía no habíamos llegado: el energético. En nuestro caso, lo haremos de la mano de ese extraordinario recurso vegetal que es la caña de azúcar. Se trata de un recurso emblemáticamente agroindustrial
y energético, cuyo examen, desde su cultivo hasta los procesos industriales, nos permitirá recorrer los dos andariveles vinculados con este crucial aspecto de nuestras posibilidades de subsistencia. La caña de azúcar es la especie vegetal entre las conocidas hasta ahora que mejor aprovecha la energía solar para transformarla en materia orgánica, es decir, en biomasa. El amplio aprovechamiento de su fibra y de sus jugos permiten la obtención de un sinnúmero de subproductos, como tejidos, por ejemplo, papel, entre otros, pero esencialmente energía industrial, emprendedora, generadora de trabajo y actividades productivas conexas, energía alimentaria, porque el azúcar es eso, energía química en estado puro, y energía combustible de muy bajo impacto negativo ambiental. Comenzaremos acá con una caracterización general del sector y de sus potencialidades, con la gentil colaboración del ingeniero Jorge Feijó, de larga y protagónica participación en los asuntos de la actividad y actualmente presidente del Centro Azucarero Argentino. Bueno, el sector sucroalcoholero argentino es un sector de una amplia red agrícola e industrial. Tiene hay unas 400.000 hectáreas de caña de azúcar plantadas en el país, 300.000 en Tucumán y 110 en el norte, en Salta y Jujuy. El año pasado, la zafra 2024 ha sido un récord de molienda, 24.600.000 toneladas. Hay unos 4.500, 5.000 productores cañeros independientes, la mayoría de ellos en Tucumán y pequeños productores. Y son 19 ingenios, que es la industria propiamente dicho, 14 de ellos en Tucumán, 2 en Salta, 3 en Jujuy. De esos 19 ingenios, 16 tienen destilerías y 12 de ellos deshidratadores de alcohol, que es el proceso de anidración del alcohol para que sirva como combustible en su posterior mezcla con nafta, como es lo que ocurre en el país. Y además, y por eso decía yo que es una amplia red del sector, hay unas 160 industrias del sector metalmecánico que brindan servicios, de manera que la actividad azucarera es una actividad de una gran capilaridad desde el punto de vista productivo industrial. Emplea en forma directa a 57.000 trabajadores, 18.800 en la industria, 32.200 en los cañeros independientes, en los cañeros, en el campo, digamos, 4.300 en el servicio de cosecha y en transporte de productos elaborados, unos 2.000 trabajadores, de manera que en total son unos 57.000 trabajadores. Hay una cosa que es muy importante señalar para ir introduciéndonos en lo que es la actividad propiamente dicha, que desde que se dictó la ley de biocombustibles en nuestro país en el año 2006 y los cortes empezaron en el 2008-2010, el cañaveral ha crecido un 40%, o sea, la superficie cañera ha crecido un 40%, esto para magnificar lo que ha significado el bioetanol para el sector azucarero. También quisiera decir que en la zafra pasada hemos tenido, así como ha habido un récord de molienda, ha habido un récord de producción de azúcar equivalente de 2.450.000 toneladas de azúcar. De estas 2.450.000 toneladas de azúcar, 1.300.000 se han destinado al mercado interno y unas 610.000 toneladas a las exportaciones y otras 600.000 toneladas a la producción de alcohol, que también ha sido récord el año pasado. Las exportaciones del año pasado, de la zafra pasada, que están terminando el programa de exportaciones, ha multiplicado por 5 las exportaciones del año 2023, lo que significa que el sector puede haber ganado una inercia importante en materia exportadora. Y también la producción de alcohol ha sido un récord de 580.000 metros cúbicos, de manera que son dos factores muy importantes que llevan el 50% del azúcar que se produce en el cañaveral. En fin,
Esto es una rápida caracterización del sector, Julio, que creo que ayuda para magnificar un poco el estado actual y de la zafra que hemos terminado. Después podemos hablar de la zafra que está comenzando. Bien, y esta caracterización tan particular de la caña de azúcar, tan este, ponderable, ¿qué potencialidad todavía tiene para desarrollar? Bueno, en primer lugar, digamos que el experimental Obispo Colombres cumple un papel muy importante porque viene desde hace muchos años, desde el origen, más de 100 años, desarrollando nuevas variedades de caña. Y esto, la mayor producción en el campo, no solamente es un aumento de superficie, sino es un aumento de rendimiento cultural, es decir, del rendimiento de las toneladas de caña de azúcar que se sacan por hectárea. Y eso es resultado de nuevas tecnologías, de nuevas variedades de caña, producto de la innovación tecnológica, especialmente del Obispo Colombres. Ese es un aspecto a crecer y que está dando pasos concretos, digamos, ya se verifica en las últimas variedades que ha producido. En segundo lugar, me gustaría señalar esto insistir en algo que anticipé, que es qué positivo sería para el sector que nos vayamos convirtiendo, vayamos consolidando una tendencia exportadora, que no ha sido una característica histórica del sector, pero haber llegado a unas 600.000 toneladas de exportación me parece que es un hito muy importante para el sector y que debemos trabajar para consolidarlo. Hemos tenido el 24 de abril pasado, hace apenas un par de semanas, una reunión sectorial, todos los ingenios y las entidades cañeras en Tucumán, y justamente hablábamos de esto, ¿no? Qué importante es para la actividad consolidar un sesgo exportador, porque le da un potencial de crecimiento a la producción muy importante. En tercer lugar, señalaría la producción de alcohol. Yo me animo a decir que la demanda de etanol en el mundo será infinita, no solamente por lo que es su uso creciente en todos los países, como mezcla en el combustible vehicular, en la gasolina, en la nafta que va para los vehículos, sino también un nuevo desafío, una nueva demanda del alcohol, que es para SAF, el combustible sustentable de aviación. Y en esto quiero hacer un paréntesis para ubicarnos en la implicancia de esto. Todas las mezclas de alcohol con naftas son facultades que dicta cada gobierno. En nuestro país el 12%, en Paraguay es el 25%, en Brasil es el 30%, en Uruguay es el 8%. Cada país, cada autoridad nacional dicta su norma. En el caso particular de la aviación, el SAF para combustibles de aviación, han sido las propias empresas, los demandantes, las empresas aéreas agrupadas en IATA, quienes se han trazado su propio rumbo. Ellas han dicho cuánto que quieren en el 2050, 0 emisiones netas en el transporte aéreo. Y para eso han hecho un programa de consumo de SAF, de combustible sostenible de aviación, en la mezcla con el combustible fósil que usa el transporte aéreo. En este sentido, quiero decir algo. Para la producción de SAF hay 7, 8 rutas tecnológicas. Las más importantes que hoy se están ya en producción son Jefa, que es a base de aceites vegetales de distinto tipo, y también se llama ATJ, Alcohol to Jet, que es a partir del etanol. En ese caso, el etanol es la materia prima que a través de procesos tecnológicos complejos y que exigen inversiones muy importantes, se usa para el combustible de aviación. Por eso digo que el alcohol tiene o tendrá
una demanda casi infinita hacia el futuro, de manera que es un segmento de estímulo para el desarrollo de la actividad sucroalcoholera en nuestro noroeste. Bien, cuando uno habla del progreso del sector, está necesariamente involucrando abarcando, incluso en la mención, lo que excede, los beneficios que exceden estrictamente al perímetro del sector específico, porque entiendo que, por ejemplo, en la sustitución de las naftas, la ecuación económica de la provincia en general mejoraría. ¿Es así? Bueno, en la sustitución de naftas por etanol, digamos, esto es importante dejar algo en claro. Esto no se trata de un tema de los combustibles fósiles contra los combustibles alternativos sostenibles, como es el caso del etanol. Es un tema que hay que pensar que por muchos años nos vamos a complementar. Y en esta complementación es donde gana terreno la contribución que puede hacer el etanol, en lo que se llama la transición energética, hacia combustibles menos contaminantes con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta sustitución progresiva del etanol en naftas como complemento y combinándose con nafta, tiene tres aspectos que quisiera destacar. En primer lugar, el ambiental, porque son menos emisiones. El etanol tiene hasta 74% menos de emisiones que los combustibles fósiles. O sea, es muy significativo como en su huella de carbono, en su contribución al cuidado ambiental, que es básicamente un cuidado del ambiente y de la salud humana, digamos. En segundo lugar, quisiera destacar lo que significa para la economía del país. En el año 2023, Argentina ha importado 900.000 litros de naftas. ¿Por qué? Porque 900.000 metros cúbicos de nafta. Porque la capacidad de refinación de las petroleras argentinas está en su máxima posibilidad productiva. No hay más posibilidades hoy de producir nafta en Argentina, no porque no haya crudo, sino porque no hay capacidad de refinación. Sin embargo, la demanda de nuestro mercado excede las posibilidades de satisfacción, inclusive con el aporte del 12% de etanol, tanto de maíz como de caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, la sustitución de combustible fósil por etanol en las naftas argentinas evita al país, miren, nosotros hemos hecho una cuenta, en los últimos 6 años ha evitado importación, estoy hablando del pasado, no del futuro, en los últimos 6 años ha evitado importaciones de nafta por 2.700 millones de dólares. O sea, es una contribución excepcional para la balanza de pagos de Argentina. En tercer lugar, quisiera señalar dos aspectos que tienen que ver con la producción del etanol. En primer lugar, que es el agregado de valor a una actividad como la azucarera, para absorber producción con agregado de valor. Porque de otra manera tendríamos que estar destinando azúcar a otros mercados. En este caso, lo destinamos a alcohol que va al mercado interno. Y también en el caso del maíz, porque solamente el 40% del maíz que se produce en Argentina se procesa en Argentina. Y hay un dato adicional. Para hacer todo el etanol que se hace de maíz en nuestro país, se destina solamente el 4% de la cosecha de maíz anual, media, que tiene Argentina. De manera que es un agregado de valor tanto a la industria azucarera como a la producción de maíz, la producción de etanol. Conclusión, tiene ventajas ambientales muy importantes, tiene ventajas significativas para la balanza de pagos del país y tiene ventajas como agregado de valor a la producción primaria, en tanto agrega industrialización a la producción primaria y eso tiene una cantidad de beneficios muy importantes, empezando por
los fiscales, el valor de la producción, la renta al productor, la renta a la industria, la incorporación de puestos de trabajo más calificados, en fin, la industrialización, todos los beneficios que trae la industrialización sobre los productos primarios. Ingeniero Jorge Feijó, nosotros sabíamos que recurriendo a su palabra tendríamos un panorama preciso, completo y prometedor en dos aspectos. Prometedor desde el punto de vista del futuro de la caña de azúcar y del alcohol de origen vegetal, y promisorio porque eso nos abre un panorama para indagar en los aspectos técnicos y científicos que inciden en una mejora continua de la producción sucroalcoholera. Le agradecemos mucho esta participación y bueno, queda flotando una benévola amenaza de que serás solicitado para nuevas oportunidades de conversaciones así de interesantes como esta. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, Julio, muy amable de tu parte y como siempre quedo a disposición de cuando lo quieras. Muchas gracias. No, al contrario, hasta luego, hasta pronto. Bueno, llegamos así al final de este segundo capítulo de El Humano Porvenir. El tiempo pasa, inexorable y tirano. El porvenir avanza. Nos reencontramos el próximo domingo. Allá vamos.